Capítulo 22 del bloqueo del desnudo. Hoy ya empezamos con la administración Johnson. Vamos a analizar las enmiendas a la ley de asistencia extranjera de 1961. Cada vez que se enmienda, pues es una nueva ley. Y entonces, nada, pues empezamos ya, que la cápsula está un poco difícil, vamos a decirlo así. Bueno, pues nada, empezamos con el 10 de diciembre, el 16 de... Oh, y adivina qué sucedió, Javier. No hay nadie mirando porque acaba ahora mismo de empezar el guerrero cubano. Bueno, pero vamos a seguir con la cápsula de todas formas. Ya empezamos, entonces mejor seguir, creo yo, porque está un poco extenso, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, sí, mejor porque después tú te tienes que ir. Sí, yo creo que es mejor empezar ya. Bueno, Sí. vamos entonces. Empezamos con la ley pública 88-205, que no es más que la ley de asistencia extranjera o asistencia al exterior. A mí me gusta más llamarle ley de asistencia al exterior de 1961 enmendada. Esto ocurre el 16 de diciembre de 1963, cuando es aprobada esa ley. Hay que decir que viene del Congreso, o sea, esta enmienda es aprobada por el presidente. Ya Kennedy había sido asesinado, por tanto, en noviembre, por tanto, ya en diciembre el presidente era Johnson. Esta ley va a estar en vigor desde el 16 de diciembre de 1963, que es el día en que se aprueba, en que Johnson la firma, hasta el 6 de octubre de 1964, porque vamos a ver después otra ley de asistencia al exterior. Muy importante. Los antecedentes de esta ley pública 88-205 es o son la ley de asistencia al exterior de 1961, después la ley pública 87-565, que es la ley de asistencia al exterior enmendada. Esta es la ley de asistencia al exterior de 1962. Después la ley de asistencia al exterior de 1963, que es la ley pública 87-874. Y en otra nomenclatura 76 estatutos 1163, 1170. Y es muy especial su sección 107B. ¿Cuál va a ser la jerarquía? ¿Cuál va a ser el entramado jurídico? Pues nada, esta ley pública 88-205 no es más que, como ya le había dicho, la ley de asistencia al exterior de 1961 enmendada. 77 estatuto 386 en su sección 620. Recuerden que la ley de asistencia al exterior de 61 tenía una sección 620. De hecho, el inciso A, 620 inciso A, era el que le decía al presidente que cuando lo estimara conveniente, procediera con el bloqueo contra Cuba. Le llaman ellos embargo. Pues nada, esta ley lo que hace es reforzar el bloqueo contra Cuba, pues enmienda esa sección 620 de la ley de asistencia al exterior de 1962. El texto de esta ley de diciembre de 1863, el 16 de diciembre de 1963, dice: esta ley dispuso, entre otras prohibiciones, la asignación de cualquier cuota de importación de azúcar y la extensión a Cuba de cualquier beneficio bajo cualquier ley de Estados Unidos, hasta tanto el presidente determinara que Cuba había tomado las medidas pertinentes para devolver o compensar a los ciudadanos estadounidenses las propiedades nacionalizadas. Cero asignación de cuotas, ¿no? Entonces, bueno, vuelven a referirse a las propiedades nacionalizadas. Entonces, tenemos que refrescar un poco qué es lo que esto viola en materia de derecho internacional. No sé si recuerdan que en la cápsula 2
teníamos ciertos, por ejemplo, la doctrina del acto de Estado, teníamos ciertos principios del derecho internacional, principio internacional, doctrina del acto de Estado, que ampara el proceso de nacionalizaciones. Con cada principio, recuerden que va aparejado un derecho, en este caso es el derecho a la nacionalización. Por tanto, no sé si recuerdan que también viola la resolución especial número 626 en el séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscrita en 1952, que es el que establece, cito, la compensación con arreglo a las normas en vigor del Estado que adoptara esas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional. O sea, que viola un principio ius cogens, o sea, un principio que es una vaca sagrada del derecho internacional. No existe ningún instrumento jurídico que lo pueda anular ni que lo pueda exceder. Pero también viola la resolución especial número 626 que se desprende, ¿no?, de ese principio, por supuesto de menor jerarquía. Esta resolución es de menor jerarquía jurídica. Después vimos también en la cápsula 4 del bloqueo, no sé si recuerdan, lo relativo al proceso de nacionalizaciones, que es el pretexto que se esgrime aquí para dictar esta ley de asistencia al exterior de 1963. Recuerden que hay dos leyes de asistencia exterior en el año 63, una bajo Kennedy y otra bajo Johnson. Entonces se habla de que el gobierno cubano no honró los compromisos de indemnización, lo cual, si ustedes recuerdan, tiene toda una explicación, lleva toda una explicación de cómo desde la reforma agraria el gobierno se preocupó por eso, pero los Estados Unidos nunca quisieron. Después, en la cápsula número 11, si recuerdan, la cápsula número 11 del bloqueo, que era precisamente la ley de asistencia exterior de 1961, la primera vez, ¿no?, que sale esta ley o este tipo de leyes, ¿no? Recuerden que demostramos que era un mito esto de que la nacionalización no compensaba propiedades estadounidenses en la isla. Era un mito porque, en primer lugar, en Cuba no hay ninguna propiedad estadounidense, todas fueron traspasadas al patrimonio del pueblo cubano mediante un proceso de nacionalizaciones conforme al derecho internacional, ejecutados a través del procedimiento de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, según el artículo 24 de la Constitución cubana de 1940 y el propio artículo de la Ley Fundamental del 7 de febrero de 1959. Por tanto, cuando ellos hablan, primero dicen que Cuba no, o sea, que aquella vez en aquella ley de asistencia al extranjero decían que ellos iban, que el presidente podía eliminar el bloqueo, sí. Cuba compensaba no menos del 50% de la deuda contraída, ¿no?, a raíz de estas expropiaciones, pero todo eso era formal. El presidente estadounidense había imposibilitado el pago de la compensación al cancelar la cuota azucarera y por tal motivo ellos reafirman la idea de que el gobierno de los Estados Unidos impidió ex profeso el cobro de la indemnización a sus ciudadanos. Al prohibir el comercio con Cuba, eliminó la única posibilidad que el gobierno revolucionario poseía para compensar a los ciudadanos estadounidenses tras la expropiación de sus propiedades, tal como se estableció en la ley 851-60, o sea, diagonal 60 del 6 de julio de 1960. Que si recuerdan, aquella ley hablaba de los modos de compensación. No sé si recuerdan cómo era que, o sea, lo que dictaba esa, creo que sería bueno recordarlo, o sea, cómo normaba esa compensación, ¿no? O sea, hay que decir que en primer lugar, Estados Unidos, recuerden que decía el gobierno de los Estados Unidos no puede aceptar las condiciones para negociar expresadas en la nota de su excelencia al efecto de que no se tomarán medidas de carácter unilateral. Recuerden, sí se van a tomar medidas de carácter unilateral, es lo que están diciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos
que puedan afectar la economía cubana y la de su pueblo, ya sea por las ramas legislativas o la ejecutiva. Lo van a hacer por la rama legislativa, lo van a hacer por la rama ejecutiva. Van a afectar la economía cubana, van a afectar al pueblo cubano. Y uno, cuando analiza la historia de por qué se negó, recuerden que Estados Unidos estaba convencido de que no tenía que negociar con el gobierno revolucionario. Recuerden que en aquel momento Estados Unidos estaba preparando, entrenando lo que después, lo que se convirtió en la invasión de Playa Girón. Por tanto, ellos pensarían qué sentido tiene negociar con este gobierno que vamos a derrocar por la vía de las armas, y por eso fue que no hubo acuerdo. Lo otro era que no deseaban sentarse a negociar con el gobierno cubano porque ello implicaba reconocerlo como interlocutor legítimo. No sé si recuerdan todo esto, ¿no? Entonces el gobierno revolucionario, o sea, por eso vuelvo a esta cápsula 4 donde habla de la ley número 851 del 6 de julio de 1960, que era la aplicación de eso venía con la aplicación de la primera ley de reforma agraria. Dos de los instrumentos jurídicos que la sustentaron, el artículo 24 de la ley fundamental de 1959, que retomó el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, artículo 24 también en la Constitución del 40, y que facultaba al presidente de la República y al primer ministro, era la estructura de gobierno vigente en esa época, para nacionalizar la propiedad norteamericana en Cuba mediante resolución conjunta, normó los modos de compensación, se basaba en el récord en los últimos años. Antes de ese momento, Cuba estaba exportando a Estados Unidos más de 3 millones de toneladas en aquella época, y el precio estaba por encima del establecido ahí. La ley 851/60 estableció la forma y modo de compensar la propiedad nacionalizada mediante los bonos de la República emitidos al efecto, y se disponía la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos bonos, que se haría contra un fondo creado en el Banco Nacional de Cuba denominado, cito, Fondos para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. El referido fondo se nutriría anualmente con el 25% de las divisas extranjeras que correspondieran al exceso de las compras de azúcar que en cada año calendario compran los Estados Unidos a Cuba sobre los 3 millones de toneladas largas españolas a un precio no menor de 5,75 centavos de dólar norteamericano por libra de azúcar. La libra inglesa FAS, los bonos devengarían un 2% de interés anual y comenzarían a pagarse en un plazo no menor de 30 años contados a partir de la fecha de la expropiación del bien. Ahí está todo el proceso, ¿no?, de amortización y todo. Producto de estas mismas limitaciones, los propietarios estadounidenses que fueron nacionalizados legítimamente por la revolución habrían recibido la compensación completa para 1981 si Estados Unidos no hubiera cortado la cuota azucarera. Por esa razón se puede afirmar que el no pago de la indemnización por los bienes expropiados a nacionales estadounidenses en Cuba es resultado también del bloqueo. O sea, la no compensación es el gobierno de Estados Unidos el que se ha negado siempre a esa fórmula de pago compensatoria que Cuba propone, o sea, a la indemnización. Se ha negado siempre. Ahora vamos a hablar de, ya para esta fecha, porque recuerden que yo siempre uso para apoyar estas medidas de Cuba, ¿no? Yo siempre uso instrumentos jurídicos que antecedan a la fecha en que esta medida, o sea, en que esta ley se aprobó. Por ejemplo, ya para este año existía la resolución 1803, que es la resolución 17ª aprobada por la Asamblea General de la ONU, que por supuesto esta ley de asistencia al exterior viola. El 14 de diciembre de 1962, ¿no?, titulada Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, que establece la competencia exclusiva para conocer y resolver sobre nacionalizaciones de los tribunales del Estado expropiante, y a tenor dispuso, cita, en cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. O sea, debe agotarse la jurisdicción nacional de Cuba, cosa que por supuesto no se hizo. Estados Unidos hizo lo que quiso. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse
por arbitraje o arreglo judicial internacional. Una vez que, o sea, esos dos estados lo decidan, o sea, pero tiene que ser Cuba, también tiene que estar de acuerdo, por acuerdo entre estados soberanos, se puede llevar al arbitraje internacional. En caso de que o sea, o sea, el arbitraje de Cuba, o sea, lo que propone Cuba, ¿no? Dentro de su jurisdicción, ya quede agotado, ¿no? Y entonces, bueno, Estados Unidos viola sus propias leyes, aunque lo que es importante, sí, claro, o sea, viola el derecho internacional más allá de sus propias leyes, ¿no? Tenemos ese problema, ¿no? O sea, por eso ya tenemos tres instrumentos jurídicos. Tenemos el principio de doctrina del acto de Estado, que es un principio de ius cogens, la resolución aquella del año 1952, ¿no? En el séptimo periodo de sesiones de la... Y tenemos ahora la resolución 1803, que fue aprobada el 14 de diciembre de 1962. Recuerden que el 16 de diciembre fue aprobada esta ley. Entonces, pues, seguimos, ¿no? El 16 de diciembre de 1963, en el comunicado de prensa 629 del Departamento de Estado, se anunció que el gobierno de los Estados Unidos aprobó una enmienda a su política marítima con respecto a Cuba. Ahora, todo esto se va a hacer en base a, acuérdense que esta ley, o sea, está en vigor hasta el 6 de octubre de 1964, ¿no? Entonces, todo esto que va a hacer Estados Unidos en cuestión de política marítima y todo, va a estar, vamos a decir, justificado por el problema de nuevo, de las propiedades nacionalizadas, que ellos le llaman a veces confiscadas, o sea, ellos le llaman nacionalizadas, ellos le llaman a veces expropiadas, pero ellos a veces le llaman confiscadas, pero no establecen la diferencia entre confiscación y nacionalización. Entonces, bueno, volver de nuevo al problema este de la nacionalización. Estados Unidos viola sus propias leyes, como les decía. Incluso aquí yo voy a hablar del caso Sabatino, que es muy importante. El caso Sabatino es un caso que Josefina Vidal, si ustedes recuerdan, no lo usaba mucho para hablar de lo que es toda esta ilegalidad, ¿no? De la no compensación, de las nacionalizaciones y todo eso, o de las confiscaciones, como le llaman ellos. Ahora, lo importante aquí no es lo que va a decir la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino el principio del derecho internacional al que esa Corte Suprema recurre. Eso es lo realmente importante. Este principio del derecho internacional, que es doctrina del alto de Estado, es un principio de ius cogens, como yo le decía, lo cual significa que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica. La validez del principio internacional, doctrina del alto de Estado, ampara el proceso de nacionalizaciones. Como yo le decía, con cada principio va aparejado un derecho, el derecho a la nacionalización en este caso, a pesar de lo gravoso que pueda resultar en términos de fórmula de pago compensatoria para la otra parte. O sea, es un principio que rige a pesar de lo gravoso que pueda ser para la otra parte, ¿no? Para la parte que fue afectada. Todo comenzó con la firma Farr, Whitlow y compañía, que contrató un cargamento de azúcar para un cliente de Marruecos por valor de, esto es lo que viene a ser el caso Sabatino, 175.250,69 dólares. Eso contrata ese cargamento para un cliente de Marruecos a la compañía azucarera Vertientes Camagüey, Vertientes-Camagüey de Cuba. El contrato establecía, entre otros productos, entre otros acuerdos, que se pagaría el cargamento de azúcar en Nueva York, ¿no? Al presentar el Bill of Landing, que quiere decir el conocimiento de embarque. O sea, ¿no? O sea, esta compañía, la firma Farr Whitlow, contrata el cargamento de azúcar para un cliente en Marruecos, hace el contrato con esta compañía Vertientes de Camagüey, y cuando el cargamento de azúcar llegara, o sea, se pagaría el cargamento de azúcar una vez que llegara a Nueva York, ¿no?
al presentar el Bill of Lading. Este documento marítimo certifica, y de ahí por supuesto, ¿no?, iba a Marruecos. Este documento marítimo certifica que la carga está a bordo de un buque lista para entregarla. Ahora, el 6 de agosto de 1960 se dicta la resolución conjunta número 1, que es la forma, o sea, para aplicar, ¿no?, la ley 851 raya 60, o sea, diagonal 60. O sea, una resolución es como decir una forma de implementar esa ley, ¿no? Esa ley que es la que determina todas las medidas sobre las propiedades norteamericanas. Quiere decir que al producirse el 6 de agosto de 1960 la nacionalización de las empresas norteamericanas radicadas en Cuba, entre ellas, bueno, se nacionaliza la compañía precisamente azucarera Vertientes Camagüey de Cuba, que es con la cual la firma Farr, Wicklow & Co., Wicklow & compañía había hecho el contrato, ¿no?, y que le iba a pagar a esa compañía Vertientes de Camagüey tan pronto el barco llegara a Nueva York. El cargamento de azúcar contratado se estaba estivando en ese momento para el barco SS Hornfels en el puerto de Santa María, Júcaro, Cuba. O sea, en el momento en que se estaba estivando para el barco todo ese cargamento de azúcar, es que se produce la nacionalización esa, ¿no? O sea, la compañía azucarera Vertiente estaba embarcando un azúcar para unos corredores norteamericanos, ¿no?, que era la firma Farr, Wicklow y compañía, con destino de pago a Nueva York, ¿no? O sea, cuando llegara a Nueva York, pues le pagaban el cargamento. O sea, que se empieza a cargar cuando era norteamericana, o sea, cuando Vertiente, ¿no?, la compañía azucarera Vertientes Camagüey de Cuba se empieza a cargar cuando era norteamericana y termina de cargarse cuando era nacionalizada, ya no era norteamericana, cuando se termina de cargar. Entonces, bueno, ahora viene la disyuntiva: ¿a quién pagar? ¿No? El Banco Nacional de Cuba, que actuaba entonces ya como representante de las empresas nacionalizadas, porque ya eran las nacionalizadas, ya no eran compañías americanas, ya habían sido nacionalizadas, traspasadas al poder del pueblo, presenta sus documentos de pago en Nueva York, ¿no?, de acuerdo al contrato. Cuando el barco llega a Nueva York, decía la compañía Farr, Wicklow y compañía que le iba a pagar a los corredores, y ellos dicen que no saben a quién pagarlo. Si al que contrataron, porque cuando hicieron el contrato lo habían hecho con la compañía americana Vertiente de Camagüey, y ahora tienen a la compañía ya cubana Vertiente de Camagüey porque había sido nacionalizada, o al que tuvieron que cambiarle el endoso de esos pagos, que ya era Cuba, ya era una compañía cubana. Los corredores de Farr, Wicklow y compañía firmaron el 11 de agosto un nuevo contrato, ¿no?, similar al anterior, porque acuérdense que primero habían tenido aquel similar al anterior, pero con el BANSEC en representación del gobierno cubano, con el objetivo de emitir un nuevo conocimiento de embarque, o sea, un nuevo Bill of Lading, que es como se llama eso, que permitiría que el barco zarpara y se reconociera a Cuba como propietaria del cargamento. El 12 de agosto el barco zarpó rumbo a Casablanca, o sea, Marruecos. Acuérdense que al final el objetivo era llevar ese cargamento de azúcar de Nueva York, llevarlo al cliente de la compañía Farr, ¿no?, Farr y Wicklow, la firma Farr y Wicklow, llevárselo al cliente que lo tenía en Marruecos. Entonces, y los corredores vendieron y cobraron el azúcar a su cliente, o sea, le cobraron al cliente de Marruecos, ¿no? Sin embargo, los actuantes no honraron el compromiso contraído con Cuba y se negaron a transferir el dinero al Banco Nacional, no al Banco de Cuba. Buenas, Sofía, ¿cómo estás? Sofía está aquí también. A su vez, Farr fue notificada de la designación de Peter y F. Sabatino, por eso se conoce el caso Sabatino, porque Sabatino va a ser el depositario judicial por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, porque esta compañía ahora no quiere pagarle a Cuba, al Banco Nacional de Cuba, y entonces tiene como representante en este litigio al señor, por eso se conoce como el caso Sabatino, Peter y F. Sabatino, como depositario judicial por la Corte Suprema del Estado de Nueva York para representar y administrar los bienes de la compañía azucarera Vertientes Camagüey de Cuba,
¿no? Que reclamaba el producto de la venta del azúcar nacionalizado, o sea, como la compañía americana, o sea, como si la compañía no hubiese sido nacionalizada, ¿no? La Corte Suprema del Estado de Nueva York dispuso además que el dinero entregado a Sabatino se depositara en un banco hasta que se determinara por la propia Corte su destino final. Ante esta situación, el Banco Nacional de Cuba busca una representación judicial, por supuesto, busca ser representada por el bufete Rabinowitz and Bolding, que enseguida tomó acciones contra Farr, Wicklow y compañía por conversión o apropiación ilícita, claro, del producto de la negociación, y por supuesto contra Sabatino, que era su depositario judicial, para que reintegrara al Banco Nacional de Cuba los fondos obtenidos. Se inició entonces un proceso de se inició entonces un grupo de reclamaciones y contrarreclamaciones que se hacían las tres partes involucradas. Por un lado, el Banco Nacional de Cuba, ¿no? Por el otro lado, Sabatino y la FARC, Wicklow y compañía. El Sabatino era como: este dinero no se puede tocar hasta que no se resuelva esto. No es como el depositario judicial, no se puede tocar esto. Al analizar el caso, el juez Dimo, que era el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, falló contra Cuba. O sea, ¿no? Falla contra Cuba al considerar si a la luz del derecho internacional podía considerarse válida la ley de nacionalización. Está diciendo: no, esto no es válido a la luz del derecho internacional. Y entonces se hace una apelación, ¿no? Rabinowitz and Bolding, que es la representación de Cuba, apela entonces contra la decisión del juez Dimo, ¿no? Que por supuesto que es un juez vendido. Entonces los abogados del bufete Rabinowitz and Bolding establecieron recurso de apelación contra Dimo el 28 de agosto de 1961 en la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito en Nueva York, y la sentencia se rebatió ampliamente en dos puntos fundamentales. O sea, ahora van a la Corte del Segundo Distrito, porque ya habían perdido el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ahora van a al Segundo Distrito de Nueva York. Entonces la decisión de un gobierno extranjero, dice esta Corte, no pueden ser válidamente juzgadas por nuestras Cortes, aun en el caso de que sean violatorias del derecho internacional. O sea, ¿no? Y en el segundo, los actos del gobierno no eran violatorios del derecho internacional. En la vista pública, celebrada el 3 de enero del 62, la Corte de Apelaciones conoce el caso Sabatino y dicta sentencia el 6 de julio del propio año. La sentencia concluyó estableciendo que el gobierno de Cuba discriminó a los nacionales americanos, o sea, los discriminó, y que no disponiendo el decreto de expropiación, adecuada compensación y tener carácter de represalia, procedía a considerarlo como violatorio de las normas del derecho internacional, y confirmó la sentencia dictada por la Corte del Distrito de Nueva York, o sea, por el juez Dimo. Quiere decir que también es una corte vendida, falla contra Cuba nuevamente. El recurso de apelación ante el Tribunal o Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el bufete Rabinowitz and Bolding ahora apelan ya a la Corte Suprema. Se apelan a la Corte Suprema. Se presenta esa apelación el 29 de agosto de 1963. Los argumentos sustentados por la Corte del Distrito fueron desmontados de forma clara, o sea, eso de que discriminaba a los nacionales estadounidenses, y precisa por los abogados del bufete Rabinowitz and Bolding en decenas de páginas. O sea, hicieron un trabajo excelente. Se afirma que en marzo 23 de 1964, luego de casi 4 años de litigio, todo duró como 4 años, o sea, los sectoriales, los amigos de la Corte del Circuito del Distrito, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos dictó la sentencia del recurso establecido por el Banco Nacional de Cuba con votación favorable a este. O sea, ahora sí le dan la razón a Cuba, ¿no? Al Banco Nacional. De 8 contra 1, o sea, un magistrado, que es el magistrado White, que votó en contra. Son 9 los jueces de la Corte Suprema. Hay 8 que votaron a favor, o sea, a favor de Cuba, y uno que votó en contra, que es un magistrado White, que después vamos a ver quién es. Una vez que se describieron todas las incidencias y trámites llevados a cabo por las partes durante todo el lento
proceso que comenzó en agosto del 60, la sentencia entró a considerar las cuestiones de derecho que fueron planteadas al más alto tribunal norteamericano. Cito: lejos de considerar la cuestión de la doctrina del acto de Estado soberano, dispone sobre dos cuestiones de sección. La primera, la impugnación de que había sido objeto el apelante Banco Nacional de Cuba, que como agente del gobierno cubano no debería tener acceso a las Cortes de Estados Unidos por tratarse Cuba de una potencia inamistosa. Todo eso lo van a echar abajo, citando los ejemplos de ruptura de relaciones, estado de guerra, no reconocimiento y el principio general de la cortesía existente entre estados en materia judicial. El Tribunal Supremo concluyó afirmando que, cita, el apelante no le está vedado el acceso a nuestras cortes federales. O sea, no pueden poner a Cuba en posición de indefensión, tiene derecho a ser representado en las cortes de Estados Unidos. La segunda excepción estaba referida al alegato de los apelados, consistente en que, cita, Cuba había expropiado meros derechos contractuales ubicados en Nueva York y que en consecuencia la legalidad o no de la expropiación estaba regida por las leyes de ese estado. Fin de la cita, ¿no? O sea, como el de Nueva York, ¿no? De donde dedujeron a su vez que si la expropiación era de los azúcares solamente, entonces el litigio venía a ser una contienda en el que debía regir el derecho público de un estado extranjero. Por lo que no procedía que los tribunales de Estados Unidos conocieran del caso, basándose para ello en el principio de que un tribunal de un país no tiene necesariamente que conocer y dar vigencia a las leyes penales o fiscales de otros países, porque infringiría el derecho internacional. En el despacho de esta otra cuestión excepcional o incidental, el Supremo afirmó que el hacer valer los derechos adquiridos por Cuba por efecto de las nacionalizaciones no podía depender de la doctrina enunciada por los apelados, sino que de la propia doctrina del acto de Estado soberano, que era precisamente la principal cuestión que sería resuelta definitivamente en la propia sentencia. Cita: habiendo dispuesto estas dos cuestiones de excepción aleatorias a la cuestión principal, el Tribunal Supremo entró de lleno en el análisis y discusión de la doctrina del acto de Estado soberano, que es el nudo gordiano de toda la contienda. El Tribunal Supremo expresó lo siguiente, cito: todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de cada uno de los otros Estados soberanos y los tribunales de un país no deben juzgar los actos de gobierno de otro país realizados dentro de su propio territorio. La reparación de agravios por razón de tales actos debe obtenerse por medio de los canales abiertos a la disposición de las potencias soberanas en sus relaciones entre sí. Fin de la cita. En el fallo se concluye finalmente que, cita, a pesar de lo gravoso que pueda ser para la norma pública de este país, o sea, quiere decir de Estados Unidos, y los estados que lo integran, una expropiación de esta índole, llegamos a la conclusión de que mejor se sirve el interés nacional como al progreso hacia la finalidad que rija el derecho internacional entre las naciones. O sea, a pesar de lo gravoso que puede ser, hay que mantener intacta la doctrina del acto de Estado para que en este caso reine su aplicación. Y se acabó. En el mes de marzo de 1964, hay que decir que esta ley de asistencia al exterior está hasta octubre de 64 en vigor. En el mes de marzo de 64 fue publicada la sentencia del Tribunal Supremo del caso Sabatino y se hizo firme el 20 de abril del año 64, 1964. Por supuesto, ¿por qué hacen esto? Porque, bueno, claro, en primer lugar, imagínense ustedes que los descendientes del rey Jorge III de Inglaterra le dicen a Estados Unidos que tiene que, o sea, le pone en juicio todo el proceso de nacionalización que hicieron los colonos en el siglo XVIII, los colonos angloamericanos, y decirle en tribunales de Inglaterra que todo eso fue ilegítimo y que Estados Unidos se ve en un problema tremendo con eso, porque tendría que poner, imagínense ustedes, todas las tierras que Estados Unidos, porque todas esas tierras eran del rey Jorge III, cada vez que surge un estado, tiene que haber un proceso de nacionalización, un estado soberano. Todo la nacionalización es tan antigua como el estado. Si no, no hubieran estado soberanos. Imagínense ustedes que Estados Unidos se hubiera envuelto en ese problema con Inglaterra. Claro, por eso dicen, aunque pueda ser esto gravoso para Estados Unidos, lo que tiene que regir es la doctrina del acto de Estado. Incluso en el año 1946, ya dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, o sea, aquí adentro, se había aplicado la doctrina del acto de Estado en el caso Underhill versus Hernández. Quiere decir que era, vamos a decir, ya había un antecedente en el derecho de los Estados Unidos, en el derecho nacional, o sea, aquí adentro había un precedente jurídico, ¿no?, de la aplicación, de la invocación de la doctrina del acto de Estado, porque si no, no existieran los estados, si no, no se respetara eso. Y entonces, claro, la Corte Suprema le da la razón a Cuba.
en el año 62. No obstante a eso, la ley de asistencia al exterior no se deroga, sigue en vigor aún pese al dictamen de la Corte Suprema, porque acuérdense que el dictamen, esto siguió hasta octubre del año 64, sigue en vigor, y todo lo que dice, todas las prohibiciones que tiene esa ley que estamos analizando con respecto a Cuba, siguieron en vigor, aun cuando los elementos que justifican esta ley son totalmente ilegítimos. Entonces tenemos que hablaba yo de que Estados Unidos aprobó una enmienda a su política marítima con respecto a Cuba. O sea, en el comunicado de prensa 629 del Departamento de Estado se anunció que el gobierno de los Estados Unidos aprobó una enmienda a su política marítima con respecto a Cuba a fin de lograr una reducción adicional importante del número de barcos que realicen escalas en puertos cubanos. Entonces, bueno, si recordamos en la cápsula 10, esa ley de asistencia al exterior, lo que está haciendo es afectando la comunicación marítima de Cuba. Recuerden que esto hace que estemos en presencia de un bloqueo, no de un embargo. Vulnera los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo bonito que nos pintan en los libros del siglo XVIII, en La riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue escrito en el siglo XVIII, los principios de la escuela de Edimburgo en Escocia, la libertad de comercio, sus reglas universalmente reconocidas, los principios de la libertad de navegación internacionales, estos últimos dos aspectos garantizados en el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. Saludos también para ti, sí, por Cuba. Muy bueno tenerte aquí. Escúchame esto, lo mismo, y la comuna también. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo le ha impedido no solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al mundo el tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo. Con esta prohibición a terceros se reafirma el carácter extraterritorial del bloqueo. Entonces volvemos a esta ley de asistencia al exterior bajo Johnson y seguimos con las prohibiciones. Prohibió también la asignación de fondos a cualquier país que no hubiese tomado las medidas pertinentes a fin de impedir que buques o naves aéreas bajo su matrícula transportaran artículos de asistencia económica, equipos, materiales o mercancías a Cuba. La ley de asistencia extranjera es enmendada para prohibir ayuda de Estados Unidos a cualquier país que continúe comerciando con Cuba. Y por supuesto, si recuerdan, en la cápsula 10 también tratamos lo que demuestra la extraterritorialidad del bloqueo. No sé si recuerdan que precisamente es evidente que tales disposiciones pudieran afectar prácticamente a toda la comunidad internacional, y ahí la extraterritorialidad, al pretender que el gobierno de los Estados Unidos de América dicte normas de conducta para otros países, les imponga la extensión de sus leyes sobre las legislaciones, como es el caso de esta ley de ayuda de asistencia al exterior de 1963, e intereses nacionales, o sea, actúa fuera de su jurisdicción y les dicte bajo amenaza de sanciones el tipo de relaciones que deben seguir con otros estados. Y seguimos entonces con otras prohibiciones que tiene esta ley. Hay que decir que el 21 de diciembre de 1963 la administración Johnson aplicó, ¿no?, basado en esta ley que estamos analizando, ley 88-205, fuerte presión diplomática sobre España para que cumpliera con el embargo, como le llaman ellos, que realmente es bloqueo, aunque España continuó teniendo lazos comerciales sustanciales con Cuba. Las presiones incluyeron la amenaza de cortar la asistencia económica de los estados, en la cual figuraban préstamos del Banco de Importación y Exportación por 100
millones de dólares estadounidenses para proyectos de desarrollo a largo plazo en España. Esto se encuentra, este dato, en la cronología de Donald Rich en el sitio Cuba versus Bloqueo del Ministerio del MIRREX, Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez lo tomó esta señora Donald Rich, a su vez tomó esto de Morris Morley, Cuba versus Bloqueo. Ahora vamos para la otra ley de asistencia al exterior aprobada en la administración Johnson, que fue aprobada el 7 de octubre de 1964, reemplazando la anterior que está en vigor hasta el 6 de octubre, pues esta es aprobada ese día, 7 de octubre de 1964, y esta ley es la ley pública 88-600. Creo que es importante recordar a la gente que Johnson, Lyndon Baines Johnson, es el presidente que hereda la presidencia de Kennedy cuando él es asesinado. Él era el vicepresidente de Kennedy, que se hace presidente después del asesinato de John F. Kennedy. O sea que ya vamos por el tercer presidente, que fue Dwight D. Eisenhower, después John F. Kennedy, y ahora vamos por Lyndon Johnson. Correcto. Los antecedentes de esta ley pública son Ley de Asistencia al Exterior de 1961, Ley Pública 87-565, que es la Ley de Asistencia al Exterior de 1962, que es a la vez, o sea, la Ley de 1961 de Asistencia al Exterior enmendada, la Ley de Asistencia al Exterior de 1963, bajo Kennedy, me refiero a la Ley Pública 87-874, en otra nomenclatura jurídica 76 Estatuto 1163-1170 y su sección 107B. Y claro, por supuesto, la ley que acaba de reemplazar, que es la Ley Pública también de 1963, también una ley de asistencia al exterior, que es la Ley 88-205 que acabamos de analizar. Esos son los antecedentes de esta ley. El entramado jurídico de esta ley pública que estamos analizando ahora es, por supuesto, de nuevo, la Ley de Asistencia al Exterior de 1961, enmendada nuevamente. Esto es, se añadió el epígrafe E2 a la sección 620 de la ley. ¿Qué cosa es esto? La denominada enmienda Hickenlooper. Y ahora vamos a analizar qué cosa es la enmienda Hickenlooper. El 2 de julio, estamos todavía dentro del entramado jurídico, cómo fue que esto vino a hacerse ley. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado incorporó a la Ley de Ayuda al Extranjero, ¿no?, una enmienda. O sea, la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 le incorpora una enmienda presentada por el senador republicano Booker B.H. Hickenlooper, que el Congreso aprobó el 7 de octubre de 1964 y el presidente la firma ese mismo día, convirtiéndola en ley. La citada enmienda se elaboró tomando en cuenta los argumentos del único letrado del Tribunal Supremo. Ya analizamos el caso Sabatino. Recuerden el magistrado White, que fue el único. Recuerden, 8 votaron a favor de Cuba, 1 votó en contra. Son 9 jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, pues nada, se tomaron en cuenta los argumentos de ese único letrado del Tribunal Supremo, magistrado White, que votó en contra, que votó contra la sentencia del caso Sabatino. O sea, que no le dio la razón a Cuba. El texto, o sea, la enmienda Hickenlooper, según la cual ningún tribunal norteamericano, o sea, lo que se está haciendo aquí es invalidando la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es lo que se está haciendo aquí. Y que jamás se pueda, dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, invocar la doctrina del acto de Estado para una demanda que tenga que ver con Cuba. Lo que hace que pone a Cuba en una situación de indefensión total. Ningún tribunal norteamericano podía dictar sentencia a favor de los intereses de otros estados cuando se tratase de nacionalizaciones de propiedades norteamericanas, o sea, no solo Cuba, sino otros estados. E incluso ni aunque fuera invocando un principio clave del derecho internacional. Fíjense hasta dónde llega la violación de este señor, de lo que está haciendo esta enmienda. Tal como la doctrina del poder soberano. Se le conoce también doctrina del acto de Estado, doctrina del poder soberano. Curiosamente, a partir de hechos que hubiesen acaecido, a partir, dicen ellos, fíjense si están pensando en Cuba, dicen otros estados, pero están pensando en Cuba,
a partir del 1 de enero de 1959. Quiere decir que esto se hizo pensando en Cuba. Y entonces, bueno, cuando ellos mencionan esto del 1 de enero de 1959, hay que remitirse a la cápsula 1, porque realmente, no sé si ustedes recuerdan que lo primero que se hizo fue afectar las propiedades de los mafiosos. Ahí no hubo nacionalización, ahí lo que hubo fue confiscación. Recuerden que la nacionalización es una medida de autodeterminación económica, mientras que la confiscación es la consecuencia de un delito. Hay que estar muy claro en eso. No lleva indemnización. O sea, la confiscación, y eso fue lo que se hizo. Hay que recordar que aprobada en febrero de 1959 el artículo 24 de la ley fundamental, es el mismo artículo, o sea, la ley fundamental de la República. Recuerden que Cuba no tenía una constitución en ese momento, se regía no por la del 40, sino por la ley fundamental de la República en febrero del 59, pero que además ese artículo también está en la constitución del 40, el artículo 24, a su vez, ley fundamental de la República, es perfectamente legal porque se constituye en virtud de leyes preexistentes, como la siguiente. La ley fundamental de la República es una ley constitucional porque restituye la mayoría del articulado de la constitución del 40, el cual establece la confiscación como un acto jurídico. O sea, dice, bueno, pero es que la confiscación, todo Estado tiene derecho a confiscar, es un acto jurídico. Y dice, se prohíbe la confiscación de bienes, pero se autoriza, o sea, sí se puede confiscar la de los bienes del tirano, depuesto el día 31 de diciembre de 1958, o sea, Batista, y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública. La de los bienes de las personas que se enriquezcan o sean enriquecidos ilícitamente al amparo del poder público, los de las personas que fueran sancionadas por la comisión de delitos que la ley califica de contrarrevolucionarios o que para evadir la acción de los tribunales revolucionarios abandonen en cualquier forma el territorio nacional o que habiéndolo abandonado realicen actividades conspirativas en el extranjero contra el gobierno revolucionario. Entonces, claro, si se tienen en consideración estos tres elementos, ahí están los mafiosos, ¿no? O sea, los bienes de las personas que se enriquezcan o se han enriquecido ilícitamente al amparo del poder público, pues los mafiosos, Meyer Lansky y todo eso, ¿no? En este artículo 24 se respeta el principio o la concepción tradicional de la propiedad privada, no es comunista ni socialista, y solo se permite, y expresamente lo dice, la confiscación en casos excepcionales. Eso fue lo que se hizo. Pues ellos dicen, después del 1 de enero del 59, lo primero que se hizo fue esto, confiscar estas propiedades. Y expresamente lo dice, la confiscación en casos excepcionales, es decir, la confiscación que no lleva indemnización. La confiscación es la consecuencia de un delito. Todos esos señores eran delincuentes y por tanto se les confiscaron sus bienes. La ley número 15, el 17 de marzo del 59, es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque es la ley que va a que dice, bueno, esto va a ser confiscado, todo esto, o sea, es que es la que sustenta todo el proceso ese. Fue el 17 de marzo, no la primera ley de reforma agraria. La primera ley de reforma agraria fue también un 17, pero fue un 17 de mayo del 59. Primero, por eso digo, ellos dicen a partir del 1 de enero, no debieran haber dicho el 1 de enero, porque lo primero que se hizo fue confiscar. Esta ley es perfectamente legal porque se constituye en virtud de leyes preexistentes como la siguiente. La ley número 15 es una ley constitucional, ya que está en concordancia con el artículo 24 de la Constitución del 40, el cual establece la confiscación como un acto jurídico. La ley número 15 dispuso de la confiscación en uso de las facultades que le reconocía la Ley Fundamental de la República del 7 de febrero de 1959 en su artículo 24. Fíjense que en enero del año 59 lo que hizo Cuba fue actual en ese sentido. Después el Consejo de Ministros, en uso de las facultades que le reconocía la Ley Fundamental de la República del 7 de febrero del 59, dictó la ley número 15 del 17 de marzo del 59, mediante la cual dispuso la confiscación y consecuente adjudicación al Estado cubano de los bienes que integraban el patrimonio de Fulgencio Batista y de todas las personas que colaboraron con su régimen tiránico, reconocidos autores de múltiples delitos previstos en el Código de Defensa Social vigente en aquellos momentos. Una aclaración importante que hizo la destacada jurista deslinda el asunto, se refiere a la jurista Olga Miranda, deslinda el asunto de la confiscación
de los ciudadanos de origen cubano, al subrayar que durante 1959 o 1960, e independientemente del proceso de nacionalización, se efectuó la confiscación de los bienes malversados mediante procedimientos establecidos en la ley, tanto por vía judicial como administrativa. E incluso tal era la magnitud del fraude y robo que se creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados para determinar en cada caso, mediante escrupuloso expediente, los bienes malversados. Puede encontrarse en la Gaceta Oficial de la República de aquellos años la relación de personas naturales o jurídicas sancionadas. Entonces, si recuerdan, en la cápsula número 11, estoy refrescando esto porque ellos vuelven con él a partir del 1 de enero de 1959. Entonces, no sé si recuerdan que en la cápsula número 11, esa ley beneficiaba, o sea, el problema es que lo que ellos están haciendo con esta ley, con esta enmienda, es beneficiar a asesinos, beneficiar con esta ley de asistencia al exterior, beneficiar a torturadores, en tanto demanda que a estos les sean devueltas o compensadas sus propiedades. Esta ley, con todo propósito, confunde deliberadamente el término nacionalización con confiscación. O sea, como yo decía, hay una distinción, son dos instituciones completamente distintas. E incluso la Revolución Cubana comienza el proceso de reivindicación de su riqueza mediante los actos de confiscación a las propiedades del tirano y sus secuaces. En enero del año 59, lo que se empezó a hacer fue la confiscación. En mayo, 5 meses después, fue que se aplica la primera medida de nacionalización, que es la ley de reforma agraria. La confiscación es consecuencia de un delito, o sea, es la consecuencia de un delito, y la nacionalización es una medida económico-social y, por tanto, es una medida de autodeterminación económica. El confiscado no lleva ninguna indemnización. Entonces ahora, y además esto está basado en leyes y en circunstancias del país nacionalizador. Este principio es una norma consuetudinaria del derecho internacional. O sea, ¿no? Entonces, claro, sigo con la enmienda, con la dichosa enmienda Hickenlooper. Esto es realmente una arbitrariedad jurídica, a menos que el presidente, o sea, sigo, informara, o sea, dice la enmienda Hickenlooper, la vuelvo a leer, según la cual ningún tribunal norteamericano podía dictar sentencia a favor de los intereses de otros estados cuando se tratase de nacionalizaciones de propiedades norteamericanas, incluso ni aunque fuera invocando un principio clave del derecho internacional, tal como la doctrina del poder soberano, curiosamente a partir de hechos que hubiesen acaecido a partir del 1 de enero del 59, a menos que el presidente informara a la Corte que la aplicación de la ley de la doctrina del alto de Estado, o la doctrina de Estado, como también se le conoce, es requerida por intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, esto que hicieron es terrible. Esto es terrible. Aquí hay un mito que cae, que es el embargo, es el resultado de la no devolución o compensación a los ciudadanos estadounidenses de las propiedades nacionalizadas por el gobierno de Cuba. ¿Cuáles son los contraargumentos? Precisamente en este año, en el año 1964, donde se produce esta ley de asistencia al exterior, esta otra ley, ¿no? Pues ya vimos la otra que terminó el 6 de octubre del 64. Esta nueva ahora, a partir del 7 de octubre del 64, el gobierno de Estados Unidos le pidió a un gran estratega político norteamericano que siempre se mantenía en la sombra, el señor Albert Worstetter, un lógico matemático que hacía investigaciones por encargo para el gobierno para poder tomar decisiones, que les recomendara qué hacer con Cuba, y en las recomendaciones que están colgadas en el portal de RAND Corporation, RAND Corporation. De hecho, yo accedí a la publicación de este señor, de Albert Worstetter, en el año 64, una publicación que él hace sobre este tema. En aquel momento dijo, dijo, voy a decirlo con mis palabras: si nosotros le quitamos la presión económica y hostilidad a Cuba, Cuba triunfará. Su modelo se impondrá y los demás países de América Latina tratarán de imitarlo y perderemos nuestra hegemonía en la región. Estamos hablando de una política que no es solo obcecación y soberbia, sino que es muy racional. O sea, eso es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. Yo lo siento mucho, pero yo tengo que discrepar con él, que dice que esto es una política
irracional, o sea, que esto es una política absurda. No, esto está muy bien pensado. O sea, esto está hecho desde una racionalidad tremenda para la mentalidad del imperio, de no permitir ninguna alternativa que pueda demostrar sus carencias. La enmienda Hickenlooper invalidaba la decisión del Tribunal Supremo en el caso Sabatino. Ahora, este principio del derecho internacional, doctrina del alto Estado, es un principio de ius cogens, lo cual significa que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica, lo que hace que la enmienda Hickenlooper sea írrita. Totalmente, usted no puede ir por encima de un principio de ius cogens del derecho internacional. Eso no es. O sea, ahí están ellos metiendo el pie hasta el final, ¿no? Dando con la cara todo el tiempo. O sea, eso que han hecho es terrible. Y déjame decirte, esto está vigente. O sea, esta ley de asistencia al exterior que contiene la enmienda Hickenlooper está vigente. Esto que leí de la enmienda Hickenlooper lo pueden encontrar en la cronología de nuevo de Donald Rich en su sitio Cuba versus Bloqueo del MinRes, que a su vez lo tomó de Morris Morley, Cuba versus Bloqueo. En virtud de esta ley, de esta nueva ley de asistencia al exterior del año 64, en noviembre de 1966, el gobierno de los Estados Unidos advirtió a Grecia que bajo la recientemente aprobada legislación de ayuda exterior, o sea, se refiere a esta última ley que estamos analizando, ley pública 88-633, toda la asistencia militar y económica podría ser terminada, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Grecia, imagínense, se dispuso a reforzar la prohibición existente, impidiendo a los barcos griegos llevar carga hacia y desde Cuba. Hay que decir lo que esto supone en materia de exportación. Y eso, ¿no?, es importante también porque Grecia era uno de los países que más trabajaba en transporte marítimo. La larga tradición marítima que tiene Grecia. Acuérdense que hay una Grecia continental y hay una Grecia insular. Acuérdense que esa Grecia insular tiene una gran tradición que viene desde tiempos milenarios. Oye, Javier, me encantó que tú dijiste que estabas en desacuerdo con lo que dijo Bruno, que la política del imperio era irracional y que tú señalaste que tenía mucha racionalidad y está muy bien pensado porque la maldad de los hijeputas es tanta que ellos saben muy bien lo que están haciendo. No es que ellos están locos, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Exactamente, claro. Ellos ponen a Cuba en una posición total de indefensión. Fíjate que se van por arriba de la doctrina del alto Estado. Entonces, claro, ahora vamos a analizar en materia de exportación lo que eso significa, porque le están diciendo al gobierno griego, o sea, le están diciendo que nada de cargas, o sea, hacia y desde Cuba incluso, o sea, si que ni pase por Cuba, aunque no descargue allí, inclusive, aunque no descargue mercancía ni se la lleve, o sea, ellos están diciendo, y esto, claro, tiene, por supuesto, si recuerdan en la cápsula 21, y por eso el bloqueo, negando lo que acabó de decir Marco Rubio, que Cuba tiene relaciones con los demás países, que no existe el bloqueo. Esto precisamente lo que demuestra es el carácter extraterritorial del bloqueo. Lo que demuestra es cómo el bloqueo afecta la relación de Cuba con terceros países, contradice los principios, o sea, del derecho internacional, los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, principios de igualdad soberana y otros, al advertir a terceros países de que no podrán exportar a Cuba productos elaborados con componentes, o sea, productos elaborados, ¿no? Que no podrán ser con componentes estadounidenses, que no podrán ser, o bueno, o otros, porque en este caso están presionando a Grecia con quitarle, o sea, toda posibilidad de importación, exportación, el banco de importación, exportación, o sea, la están amenazando con todo eso. Cuando ellos dicen ayuda exterior, entonces constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional, en este caso de otros estados, Grecia, por ejemplo. Es extraterritorial e ilegal igualmente la prohibición de que se exporten a Cuba productos de terceros países, o sea, productos que ellos consideran que no pueden llegar a Cuba por vía marítima. Todo eso viola el espíritu mismo del capitalismo, los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio, el cual Estados Unidos dice ser defensor en un mundo que proclama su carácter global e interdependiente, se contrapone al objetivo de la GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio,
antecedente de la OMC para esta época, y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrado desde su constitución el 30 de octubre de 1947, de reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con otros miembros de la GATT. La prohibición de las exportaciones viola los artículos 1, 11 y 13 de GATT. Precisamente el principio fundamental de la GATT es el trato de nación más favorecida. Artículo 1, estatus del que Cuba ya fue despojada por Estados Unidos unilateralmente, y que, como bien dice Michael, China hoy por hoy tiene el trato de nación más favorecida. De hecho, hubo un cardenal en Estados Unidos que se lo dijo en la década del 90. Digo, pero China la tiene y Cuba no. ¿Qué cosa es eso? Unilateralmente, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros. Creo que era el cardenal Law. Después vamos a leer el cardenal, lo que dice el cardenal cuando llegue su tiempo. Comercial entre sus miembros. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida prohibición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba basado en elementos de carácter político que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola el instrumento, este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Entonces, pues, seguimos con esta ley de asistencia al exterior. O sea, entonces dice, o sea, Grecia se dispuso a reforzar la prohibición existente, impidiendo a los barcos griegos llevar cargas hacia y desde Cuba. Los transgresores propietarios de barcos fueron amenazados con sanciones legales de hasta 6 meses de prisión. Imagínate tú, el gobierno griego los amenazó también, claro, presionado a su vez por el gobierno estadounidense. Hasta 6 meses de prisión, multas sustanciales o la revocación de la licencia a los capitanes de buque hasta por 2 años. Este dato viene de cronología de Donald Rich, que desgraciadamente no podemos acceder porque ya nos han quitado esa información en sitio Cuba versus bloqueo del MinRes, que a su vez lo tomó de Morris Morley, Cuba versus bloqueo. De todas maneras, sería bueno entrar a ver si la administración Johnson está. Mayo del 66, porque creo que quedaron 3 administraciones. En mayo del 66, el Comité de Agricultura también, o sea, bajo esta ley de asistencia al exterior de la Cámara, aprobó la legislación, cito, el Programa de Alimentos para la Paz, que prohibió todos los embarques de alimentos a cualquier país involucrado en la venta o embarque de artículos estratégicos o no estratégicos a Cuba. O sea, le dijo, no hay alimentos para ustedes. Si esos países pues embarcan lo que ellos llaman artículos estratégicos o no estratégicos, y metieron un listado, recuerde aquella lista positiva que analizamos ya en cápsulas anteriores, con una disposición que permitía al presidente en condiciones específicas dispensar la prohibición sobre transacciones que involucrasen suministros médicos y rubros no estratégicos. Esto también de la cronología de Donald Rich en sitio Cuba versus bloqueo del MinRes, que a su vez lo tomó de Morris Morley. Mira a ver si puedes acceder al sitio www.cubavsbloqueo.cu. Trata de acceder a ese sitio y mira a ver si puedes ver. Vamos a ver si podemos localizar la administración Johnson para que veas esto que te estoy diciendo. Mira a ver, Michael, si lo puedes hacer. Comparte el sitio, existe. Lo que pasa es que han desmontado varias administraciones. Trata de entrar ahí, www.cubavsbloqueo.cu. ¿Estás ahí, Michael? Que estás muteado. Estás muteado, Michael. Espérate, ya yo había entrado en la página. Lo que estaba buscando Eisenhower. No vas a encontrar Eisenhower. Busca Johnson. Porque la administración Johnson. Ahí tiene que estar. Ajá, ahí busca. Vamos a ver cómo es. Si quiere pon control, o sea, aprieta la letra control F.
No te va a hacer. Busca, mira a ver si hay un lugar donde buscar para poner cronología. Seguro que no. Mira a ver si hay algún lugar, porque eso lo han complicado tanto. Si no, entonces busca, pon control F y pon cronología, a ver qué pasa. Por algún lugar ahí tiene que aparecer. Déjame ver si yo la encuentro y te la mando. Porque yo creo que la de Johnson sí la dejaron. Dejaron tres administraciones nada más. Me parece la de Johnson sí la dejaron. Déjame ver, espérate. Déjame ver si yo la encuentro. Porque yo no sé por qué, pero ese sitio web, tanta información que tenía, ¿no? Déjame ver si. Ah, mira, hay una lupe y busca en esa lupe cronología. Déjame ver si yo la encuentro. Oh, ya. Yeah. Busca ahí, pon cronología y entonces te sale 3 gobiernos. Cuando pongas cronología, te salen 3 gobiernos. Te sale el de Obama, el de Lyndon B. Johnson, y entonces toca donde dice Lyndon B. Johnson. Ahí, dale a search. Ve, Barack Obama, abre el de Lyndon B. Johnson, abre ese, ahí, qué bueno. Y ahora vamos a ver si yo estoy mintiendo de ustedes o yo busca, te voy a decir lo que vas a buscar ahí, para que vea que no lo estoy engañando. Busca ahí, vamos a ver. Ahí debe estar. Vamos a ver si aparece. Porque a lo mejor lo tomé. La ley 88-205. Mira a ver si aparece esa ley. Búscala por 16 de diciembre de 1963. Mírala ahí, 16 de diciembre de 1963. El comunicado de prensa 629 del documento del Estado se anunció que el gobierno, bueno, no viene, pero sí viene, porque yo lo tomé de otra fuente, por eso es que no. Pero eso yo lo puse, ¿ves? En el comunicado de prensa 629 se anunció que el gobierno de Estados Unidos aprobó una enmienda a su política marítima con respecto a Cuba. Perfecto. Entonces, vas a buscar ahí el 21 de diciembre de 1963. Ahí pegado debe estar el 21 de diciembre. Ah, mira la ley esa, ¿ves? Del 7 de octubre del 64, que esa es la ley con la enmienda Hickenlooper, ¿ves? La denominada enmienda Hickenlooper. Todo está ahí, no lo estoy engañando. Busca, lo que pasa es que he tomado diferentes fuentes, por eso es que no aparece la otra ahí. Busca el 21 de diciembre de 1963, que eso fue en base a la ley que no está ahí. 21 de diciembre. Míralo ahí, 21 de diciembre. La administración Johnson aplicó fuerte presión diplomática sobre España, ¿ves? ¿Recuerdan lo que yo le había dicho? Sí. Y que no la dejó importar, o sea, que le iba a decir, oye, no va a tener préstamos en el banco de importación y exportación. Esos 100 millones de dólares no lo van a tener para proyectos de desarrollo de largo plazo. Aparte de eso, busca, o sea, ya vimos la otra ley que está ahí. Busca noviembre de 1966. 11 de 19, sigue bajando al año 66, porque después eso viene al año 65. Verano del 66. Ah, míralo ahí, noviembre del 66. El gobierno, páralo ahí, súbelo un poquito. El gobierno de los Estados Unidos advirtió a Grecia, ¿ves? Que bajo ahí todo eso, ¿ves? Que bajo aprobada la legislación de ayuda exterior, la asistencia militar económica podría ser terminada. Grecia se dispuso a reforzarlo. O sea, todo lo que yo leí ahí, en ese caso está ahí. Lo saqué de ahí. Y las medidas, ¿ves? Los transgresores, o sea, a reforzar la prohibición existente, impidiendo a los barcos griegos llevar cargas ácidas de Cuba. Los transgresores propietarios de barcos fueron amenazados con sanciones legales de hasta 6 meses de prisión, multa sustancial o la revocación de la licencia de los capitanes de los buques por hasta 2 años. Hasta 2 años. O sea, ahí lo leí. Busca mayo de 1966. Ahí el Comité de Agricultura, mira, eso también lo tomé de aquí, ¿ves? Por eso puse la fuente, ¿ves? Que es cuando habla del caso extraterritorial de el programa de alimentos para la paz y todo, que dice que le va a negar el alimento a la gente, a los países que estén involucrados en la venta de embarque de artículos estratégicos no estratégicos a Cuba con una disposición que permite. Quiere decir que no los he engañado. Lo único que no está ahí es la ley
del 16 de diciembre de 1963, que es la ley 88-205. No es que los engañe, el problema es que eso tiene que estar en otra fuente, que yo ahora no recuerdo. De todas maneras, busca, a ver, déjame buscar un momentico de nuevo ahí yo sé que no lo vas a encontrar, pero en el 63, 16 de diciembre, a ver si hay un 76 estatuto. A ver si encuentro algún 76 estatuto. Sí, porque eso... Yo aquí. 16 de diciembre de 63. Sí, pero no sale la ley. Lo que sale es el comunicado de prensa. No, tranquilo. Sí, eso yo lo encontré en otro lugar. Nada, entonces, bueno, dice un cubano más. Ahí está Rosana Fuente, dice buena. Dice un cubano, dice Maribel Ramírez que está ahí. Así es, ya puedes poner el enlace, Marcos, para que entren. Comparten el enlace para que entren las personas. Dice Maribel Ramírez, así es. Dice, le está respondiendo a César. Saludos, Maribel. Dice un cubano más, el bloqueo es un dinosaurio, la ley de comercio con el enemigo, así mismo es una ley del 17, ya se analizó aquí. Sí, por sus siglas en inglés, porque es Trading with the Enemy Act, por eso TW, claro, Trading with the Enemy Act. Entonces dice, es un dinosaurio, la ley de comercio con el enemigo en 1917, por sus siglas, esto aún se aplica a Cuba, así mismo, se aplica a Cuba, ni siquiera a Corea del Norte. Cuba es el único país que está bajo esa ley. A Corea del Norte vamos a decir, se sacó a Corea del Norte de esa ley infame, que tampoco se la debían haber aplicado a Corea del Norte. Eso no tenía nada que ver con Corea del Norte, eso era una ley que venía de la Alemania del Kaiser. Bueno, mi gente, ahí compartir el link, que los que quieran subir a participar, que vayan